Tenemos hoy una historia en 3 imágenes y nos vamos a Colombia. Las imágenes que llegan de Colombia son muy conflictivas y Ayelén nos vas a meter en tema, Sí. pero en principio parecía que las protestas eran por un tema, que era la reforma tributaria, y proliferan con el correr de los días los motivos por los que la gente se moviliza, ¿no? Noveno día de protestas y esto no se detiene y siguen incrementándose la cantidad de víctimas fatales en todo esto y es un dato a tener en cuenta, pero si te parece bien, Felicitas, arrancamos por la ficha del país. Este es un país, generalmente acá tratamos países más lejanos, más distantes, en este caso tenemos más información, pero algunos datos que decidí compartir con ustedes. El tema, por ejemplo, de la inflación anual es del 1.61 en promedio, quiero decir, es un país, tanto este dato como otros datos macroeconómicos, con una macroeconomía bastante ordenada, pero es un país profundamente desigual y donde el tema de la pandemia ha afectado especialmente a este país, que creció la pobreza hasta en un 42%, pero interesante el salto que hizo en tan solo un año de más de 7 puntos de crecimiento. Y ahí aparece un datito que es el de la reforma tributaria y nos lleva a la primera imagen. Esta primera imagen que elegí está sacada en Cali, fue durante los primeros días de protestas. De hecho, fue el primer día que fue el día de la huelga general hace una semana, ya el miércoles de la semana anterior, donde el reclamo era claro, ¿no? ¿Por qué no? Era no a la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque claramente era una reforma tributaria que buscaba alcanzar más de 6.300 millones de dólares. ¿Pero de dónde? Bueno, claramente de los sectores, sobre todo de la clase media, con el tema del IVA, el incremento del IVA a servicios básicos como el agua, el gas, internet, incluso el combustible. Y ese es un dato que también criticaban. ¿Por qué? Porque decían, bueno, si suben el combustible, lo que va a pasar también van a subir los precios y nos va a afectar a todos. Bueno, vamos a la siguiente imagen. ¿Por qué? Fíjate lo que pasó después de esas primeras manifestaciones pacíficas. Empezó a encenderse el clima político y social allí. Acá vemos un enfrentamiento que tuvo lugar hoy jueves, el día de ayer, miércoles. Lo que vemos atrás es el Congreso de Colombia y hubo intentos de los manifestantes dicen por parte de las autoridades de ingresar al Congreso. Yo no sé si efectivamente querían ingresar, pero tiraron piedras a las puertas y de hecho hay imágenes. La jornada de mayor violencia, ¿no? En cuanto a la represión, por lo menos así se trascendió. Es que vienen de varias. No sé si la identificaría con la de ayer porque va acumulando, lamentablemente, la de Cali, por ejemplo. El sábado pasado, el 1 de mayo, también fue extremadamente violenta y ahí estamos viendo imágenes en pantallas donde empezó, bueno, también a tener otro carácter, ¿no? Estas protestas, insisto, ya el presidente Iván Duque había bajado la reforma impositiva, había hecho renunciar a su ministro de Economía, un hombre fuerte de la política colombiana, y sin embargo continúan. Y ahora vamos a la otra imagen. Y en este caso, fijémonos ahí la denuncia. A Nico, uno de los manifestantes, lo mató el ESMAD. Y acá hay una denuncia bien clara por parte de los colombianos y las colombianas, que es la violencia y la brutalidad policial. ¿Qué es la ESMAD? Es este escuadrón antidisturbios que fue creado durante el gobierno de Pastrana en el año 1999, pero que implementó Álvaro Uribe. Es decir, lo que están pidiendo los manifestantes es una policía del posconflicto. Es decir, una policía que no sea esa que daba respuesta en una sociedad donde se está todavía negociando el acuerdo de paz en Colombia con la FARC, con la guerrilla armada, y lo que están denunciando también es eso, ¿no? La falta o la fallida implementación del acuerdo de paz en Colombia, que tiene sus secuelas y que la estamos viendo acá, que es una sociedad todavía profunda y profundamente violenta y donde está atravesada por esto. Un reclamo que no se detiene y que la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde escala? ¿Hasta dónde escala? Muertos, desaparecidos también y heridos. De hecho, la cifra de muertos varía. De hecho, hoy la ONG Temblores está hablando de 37 víctimas fatales en manos de la policía. Estos no son los datos de la Defensoría, que habla todavía 24, pero bueno, los datos que, digamos, ya, incluso estos datos son los que tomó la ONU para hacer una crítica a la violación en los derechos humanos en Colombia por parte del gobierno de Iván Duque. Gracias, Ayelén.